Las cámaras todavía estaban tomando fotos cuando Donald Trump subió al podio, radiante de orgullo. Lo calificó como el mayor acuerdo comercial en la historia de Estados Unidos. Los periodistas garabateaban furiosamente mientras él anunciaba la cifra, $550 mil millones, firmada, sellada y supuestamente asegurada. Se suponía que sería un momento culminante, una prueba de que su estrategia arancelaria de línea dura estaba obligando a los aliados a invertir directamente en Estados Unidos. Pero solo unas semanas después, esa victoria empezó a desmoronarse espectacularmente. De repente, Tokio desconectó el suministro. En un programa televisivo nacional en directo, el nuevo primer ministro de Japón desestimó el acuerdo, calificándolo de amenaza a nuestro interés nacional. Lo que comenzó como una sesión de fotos en la Casa Blanca se había transformado en un terremoto diplomático. Según Reuters, el Ministerio de Finanzas de Japón se negó rotundamente a transferir ni un solo dólar hasta que Washington cediera el control sobre cómo se utilizaría el dinero. El yen se desplomó, Wall Street entró en pánico y la Casa Blanca se enfureció. Porque no fue solo Japón el que dijo no. Fue Asia enviando un mensaje, suficiente. Y detrás de ese mensaje se escondía una pregunta que ahora resuena en todas las capitales del Pacífico. ¿Ha perdido finalmente Estados Unidos el control de sus aliados más cercanos? El 1 de octubre de 2025, el negociador jefe de Japón, Ryo Akasawa, apareció ante las cámaras y negó públicamente que Washington tuviera discreción exclusiva sobre los fondos prometidos por Japón. Tokio, dijo, mantendría el poder de selección de proyectos a través de su propio banco de desarrollo. La declaración puede haber sonado procesal, pero políticamente fue un desafío directo a la autoridad de Washington. En cuestión de horas, los mercados detectan problemas. Los analistas se dieron cuenta de que el marco de asociación entre Trump y Japón, revelado apenas unos meses antes, podría no sobrevivir su primer trimestre. Trump había revelado el acuerdo con gran fanfarria en julio de 2025, de pie en el césped de la Casa Blanca, rodeado de fabricantes de automóviles y ejecutivos de energía estadounidenses. Lo describió como el mayor acuerdo comercial jamás firmado. El acuerdo, afirmó, reduciría los aranceles a las exportaciones japonesas del 27,5% al 15% y dirigiría cientos de miles de millones de dólares de inversores japoneses a industrias estadounidenses, construcción naval, gas natural licuado, semiconductores e infraestructura energética. Según Bloomberg, Trump se jactó de que Estados Unidos se embolsará el 90% de las ganancias. La óptica parecía triunfante. Sin embargo, detrás de las sonrisas, los negociadores de ambos lados advirtieron en privado que el marco era legalmente endeble. Las cámaras todavía estaban tomando fotos cuando Donald Trump subió al podio, radiante de orgullo. Lo calificó como el mayor acuerdo comercial en la historia de Estados Unidos. Los periodistas garabateaban furiosamente mientras él anunciaba la cifra, $550 mil millones, firmada, sellada y supuestamente asegurada. Se suponía que sería un momento culminante, una prueba de que su estrategia arancelaria de línea dura estaba obligando a los aliados a invertir directamente en Estados Unidos. Pero solo unas semanas después, esa victoria empezó a desmoronarse espectacularmente. De repente, Tokio desconectó el suministro. En un programa televisivo nacional en directo, el nuevo primer ministro de Japón desestimó el acuerdo, calificándolo de amenaza a nuestro interés nacional. Lo que comenzó como una sesión de fotos en la Casa Blanca se había transformado en un terremoto diplomático. Según Reuters, el Ministerio de Finanzas de Japón se negó rotundamente a transferir ni un solo dólar hasta que Washington cediera el control sobre cómo se utilizaría el dinero. El yen se desplomó, Wall Street entró en pánico y la Casa Blanca se enfureció. Porque no fue solo Japón el que dijo no. Fue Asia enviando un mensaje, suficiente. Y detrás de ese mensaje se escondía una pregunta que ahora resuena en todas las capitales del Pacífico. ¿Ha perdido finalmente Estados Unidos el control de sus aliados más cercanos? El 1 de octubre de 2025, el negociador jefe de Japón, Ryo Akasawa, apareció ante las cámaras y negó públicamente que Washington tuviera discreción exclusiva sobre los fondos prometidos por Japón. Tokio, dijo, mantendría el poder de selección de proyectos a través de su propio banco de desarrollo. La declaración puede haber sonado procesal,
pero políticamente fue un desafío directo a la autoridad de Washington. En cuestión de horas, los mercados detectan problemas. Los analistas se dieron cuenta de que el marco de asociación entre Trump y Japón, revelado apenas unos meses antes, podría no sobrevivir su primer trimestre. Trump había revelado el acuerdo con gran fanfarria en julio de 2025, de pie en el césped de la Casa Blanca, rodeado de fabricantes de automóviles y ejecutivos de energía estadounidenses. Lo describió como el mayor acuerdo comercial jamás firmado. El acuerdo, afirmó, reduciría los aranceles a las exportaciones japonesas del 27,5% al 15% y dirigiría cientos de miles de millones de dólares de inversores japoneses a industrias estadounidenses, construcción naval, gas natural licuado, semiconductores e infraestructura energética. Según Bloomberg, Trump se jactó de que Estados Unidos embolsará el 90% de las ganancias. La óptica parecía triunfante. Sin embargo, detrás de las sonrisas, los negociadores de ambos lados advirtieron en privado que el marco era legalmente endeble y peligrosamente unilateral. No fue un tratado formal sino solo un entendimiento político abierto a interpretación. Dentro del gobernante Partido Liberal Democrático de Japón, la reacción no se hizo esperar. El entonces primer ministro Shigeru Ishiba había firmado el acuerdo pese a meses de amenazas arancelarias por parte de Washington. En septiembre, como informó el Financial Times, sus índices de aprobación cayeron por debajo del 20% en medio de acusaciones de que había renunciado a la independencia fiscal de Japón. Cuando renunció, los críticos calificaron su último acto de capitulación y no de diplomacia. En Trasanai, Takaichi prestó juramento el 4 de octubre de 2025 como la primera mujer primera ministra de Japón. Obtuvo el liderazgo del partido al prometer reexaminar los compromisos injustos. El Wall Street Journal describió su ascenso como un reinicio conservador, haciéndose eco de la visión del mundo de su mentor, el fallecido Shinzo Abe, agresivo en materia de defensa, escéptico respecto de Beijing, pero ferozmente protector de la soberanía japonesa. En su primer discurso televisado, Takai declaró que cualquier acuerdo que socave los intereses nacionales de Japón será revisado. Esas pocas palabras congelaron el optimismo de Washington. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, arquitecto del marco comercial de Trump, dijo a los periodistas que Estados Unidos espera que todos los socios cumplan con sus compromisos. Sin embargo, a puertas cerradas, los funcionarios del Tesoro temían que Tokio pudiera redirigir el capital prometido a través de canales nacionales en lugar de enviarlo directamente a las agencias estadounidenses. Reuters confirmó posteriormente esos temores. Japón estaba creando una facilidad de inversión respaldada por el Estado dentro del Banco de Japón para la cooperación internacional con el fin de supervisar los fondos, manteniendo efectivamente el control en manos de Tokio. Los mercados reaccionaron instantáneamente. El yen se fortaleció brevemente ante las especulaciones de que Japón desaceleraría las transferencias de dólares, mientras que las acciones de los contratistas de defensa estadounidenses, principales beneficiarios del acuerdo, cayeron casi un 6%. El Financial Times interpretó la medida como una rebelión silenciosa contra la coerción económica de Washington. Luego el patrón se extendió en Seúl, Corea del Sur. La ciudad enfrentó una presión similar. Había firmado un marco de $350.000 millones que prometía alivio arancelario a cambio de inversiones. Pero después del desafío de Japón, el asesor de seguridad nacional de Seúl dijo a Reuters, no podemos pagar $350.000 millones en efectivo. Trump había insistido en que los pagos se hicieran por adelantado. Corea del Sur negó rotundamente cualquier obligación de ese tipo. Parecía que hacia allá no seguía el guión de Washington. Al regresar a Estados Unidos, el expresidente Trump expresó sus frustraciones durante una reunión de gabinete televisada, afirmando enfáticamente, hicimos el mejor acuerdo de la historia y Japón ya se está retirando. Este comentario subrayó el compromiso permanente de su administración de impulsar acuerdos comerciales favorables. En un intento por consolidar y expandir los intereses económicos de Estados Unidos, la administración redobló sus esfuerzos. Bloomberg News informó además que Howard Lutnick, un asesor clave, tomó la iniciativa de establecer un nuevo acelerador de inversiones en Estados Unidos.
Esta oficina federal se encargó de determinar estratégicamente cómo se podría asignar eficazmente el capital aliado. Sus áreas de enfoque incluyeron sectores cruciales como terminales de energía en Alaska, que son esenciales para la independencia energética del país, y plantas de fabricación de semiconductores avanzados en el Medio Oeste. Fundamental para la innovación tecnológica y la seguridad nacional. El problema es que los gobiernos extranjeros solo tendrían un periodo de consulta de 45 días y ningún poder de voto. Para Tokio, eso era inaceptable. El 1 de octubre, Akazawa recordó a los periodistas que la contribución de Japón se encuentra dentro del rango en el que no habrá impacto cambiario. Fue una advertencia diplomática de que solo Tokio controlaría el ritmo y el volumen de cualquier dispersión. Las mesas de cambio entendieron el mensaje. Japón podría detener todo el proceso indefinidamente. Este resultado sorprendió a Washington. La administración Trump esperaba que el liderazgo conservador de Japón fuera su aliado más confiable. En cambio, el país que otrora era central en la Alianza Indo-Pacífica ahora se resistía a la iniciativa económica más ambiciosa de Estados Unidos en Asia. La relación ya estaba tensa. A principios de la década de 2020, cuando Trump restableció aranceles recíprocos del 25% a las importaciones de automóviles, Japón respondió con un desafío poco común. Luego, el primer ministro Ishiba declaró, no se aprovecharán de Tokio. Ese desafío sentó las bases para la confrontación de hoy. Bajo el liderazgo de Takaichi, el panorama político cambió radicalmente, transformando la resistencia a las directivas de Washington desde una potencial responsabilidad política a un punto de reunión para sus partidarios. Sus electores sentían un profundo respeto por la alianza de larga data con los Estados Unidos. Aún así, cada vez expresaban más abiertamente su descontento con cualquier acuerdo que colocara a Japón en un papel subordinado. Según informes de Nikkei Asia, el enfoque estratégico de Takaichi se centró en lograr un equilibrio estratégico. Esto implicó no solo fortalecer la cooperación en materia de defensa con las fuerzas estadounidenses para garantizar la seguridad nacional, sino también defender la independencia de Japón y su posición en las negociaciones internacionales de comercio e inversión. Al promover una visión de igualdad y beneficio mutuo, Takaichi buscó redefinir los términos de la asociación de Japón con Estados Unidos, dejando en claro que si bien Japón valoraba su alianza, no aceptaría términos que socavaran su soberanía. Sus asesores argumentaron que el papel de Japón en la posguerra, subordinado al poder estadounidense, tenía que evolucionar hacia una auténtica asociación. Pero los riesgos económicos seguían siendo enormes. La Casa Blanca estimó que el marco con Japón podría crear 700.000 empleos en Estados Unidos y revitalizar industrias vaciadas por la globalización. A los astilleros de Alabama y Texas ya se les habían prometido contratos por valor de miles de millones de dólares. Bloomberg citó a Lutnick diciendo que el plan reindustrializaría a Estados Unidos sin gastar dinero de los contribuyentes. Para Donald Trump, sirvió como evidencia clara de que los aranceles eran una herramienta eficaz para moldear la economía y apalancar las negociaciones comerciales a favor de Estados Unidos. Por otra parte, los economistas japoneses vieron la situación como un desastre fiscal inminente. Un informe confidencial del Ministerio de Finanzas al que hace referencia Asahi Shimbun advirtió que la redirección masiva de recursos financieros al exterior podría socavar significativamente la inversión interna, aumentando aún más los riesgos fiscales para el país. Como la deuda nacional de Japón ya supera un alarmante 260% de su Producto Interno Bruto, PIB, incluso transferencias financieras simbólicas aparentemente menores de tal magnitud podrían provocar inestabilidad en los mercados de bonos y crear aprensión entre los inversores. Las posibles repercusiones sobre la economía de Japón podrían repercutir globalmente, poniendo de relieve la interconexión de los sistemas financieros internacionales. Las voces corporativas en Japón se escuchaban cada vez más inquietas en medio de los debates sobre el comercio internacional. T.S. Ninami, director general de Suntory y jefe de la influyente federación empresarial Kusaido Yokai, expresó al Financial Times su preocupación por la decisión de Japón de aceptar exenciones arancelarias totales. Calificó esta medida como un error estratégico importante que podría tener repercusiones duraderas en la economía del país.
Minami enfatizó que si bien el marco estadounidense para el comercio parecía atractivo a primera vista, adolecía de una falta de transparencia. En concreto, había poca claridad respecto a qué proyectos apoyaría financieramente Japón o los retornos esperados de sus inversiones. Su frustración subrayó el descontento creciente dentro de los círculos empresariales de Tokio. Muchos creen que Japón se había comprometido a alcanzar cifras financieras impresionantes sin establecer un plan de gobernanza coherente ni una hoja de ruta para la supervisión. Este sentimiento refleja una creciente conciencia entre los líderes corporativos de la necesidad de mayor transparencia y responsabilidad en los acuerdos internacionales para salvaguardar los intereses económicos de Japón. Mientras tanto, el proyecto estrella del acuerdo, la terminal de exportación de GNL de Alaska, valorada en $44.000 millones, ya estaba estancado. Reuters informó a fines de septiembre que las empresas de servicios públicos japonesas dudaban de su rentabilidad, citando el aumento en espiral de los costos de construcción y la débil demanda a largo plazo. Un ejecutivo de la industria admitió en privado que lo único que quieren los japoneses es demorarse y retirarse. Los asesores de Trump contraatacaron, argumentando que Japón se beneficiaría indirectamente a través de la seguridad energética y la alineación geopolítica. Pero incluso los analistas estadounidenses se mostraron escépticos. Christopher Johnston, presidente de Japón en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, dijo a Político que el marco era más oficial que lo que tenían antes, pero menos oficial que un acuerdo comercial formal. En resumen, quedó en un limbo legal. Solo se puede hacer cumplir mediante la voluntad política. En octubre, las grietas se hicieron más